El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hola, tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Ya estamos en la hora de la formación. Estamos siempre revisando nuestro librito Soy Católico, el cual ustedes pueden siempre revisar en el canal de YouTube Promotores de la Palabra, hermano Alfredo Portillo. Estábamos comenzando con un canto ahí de los Apóstoles de la Palabra, interpretada por el padre Luis Toro, un padre que se ha manifestado grandemente últimamente por los medios de comunicación y que es un fruto también de la predicación, de la enseñanza del padre Flaviano Amatuli. Así que un saludo al padre Luis Toro y también a todos nuestros coordinadores, al padre Jorge Luis, padre Octavio y a todos los padres de la fraternidad misionera. Un saludo grande desde mi casa. Estamos revisando el librito Soy Católico, libro que el padre Amatuli allá por el 2002 nos dejó para la formación de todos los laicos aquí en nuestros medios difíciles de las sectas. Y vamos a revisar un texto importante acerca de una palabra clave dentro de las sectas protestantes. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, el que ellos utilizan. Dice la palabra de Dios: no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Este texto bíblico se hizo famoso porque a los protestantes no les gusta que nosotros le llamemos Padre a nuestros pastores. Entonces se valen de este texto, especialmente en las misiones. Hemos escuchado mucho este texto, y especialmente a mucha persona mayor que nos acompaña en las misiones muchas veces es atacada con este texto. Entonces, cuando una señora de las que no pueden leer, de las que les cuesta estar en la misión, pero aún así nos acompañan, y ella escucha esta palabra de Dios, ella muchas veces se pone a favor de la palabra de Dios, sin saber de que este texto bíblico es un mensaje de Jesús, es palabra de Dios, es una palabra dicha por Jesús. Entonces ellos aprovechan muchas veces la ignorancia de los hermanos para poder atacar el punto de los hermanos católicos. Pero no aún así, a usted que se está formando, bienvenido a la formación. Vamos a tratar de explicar el texto del tema que es el tema número 12 también, se llama Padre. El tema número 12 se llama Padre. Entonces, dice la palabra de Dios: no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en los cielos. ¿Vieron? Dicen ellos, ustedes no pueden estar llamando Padre a nadie aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí dice, y ustedes le llaman Padre a los sacerdotes, y eso es antibíblico, esa enseñanza está mal. Entonces dice usted muchas veces, tienen razón. Pero en sí es un texto que para entenderlo hay que leer el contexto. El contexto. Y vamos a leerlo completo para que nosotros lo podamos entender. Dice, vamos a leer desde el versículo 8. Miren cómo dice: lo que ustedes no se dejen llamar maestros, porque no tienen más
que un maestro, y todos ustedes son hermanos. 9. No llamen a padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí está claramente la palabra de Dios en su contexto, no solo en el texto. Dice, ¿qué es lo que Jesús estaba criticando a los fariseos? Porque cuando usted lee el capítulo 23, del 1 en adelante, dice, entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para los discípulos, los maestros de la ley y los fariseos. Oigan bien, hablaba al pueblo y a sus discípulos, pero también a los fariseos y a los maestros de la ley, porque era una enseñanza de valores la que Jesús estaba dando. Una enseñanza de valores. ¿Y qué es esa enseñanza de valores? Pues se encuentra el valor al final del texto. Dice el versículo 12. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. O sea, que cuando uno, el egoísmo, el orgullo, lo hace sentir, esas palabras lo hace sentir más que los demás, entonces esas palabras están mal aplicadas al Evangelio. Están mal aplicadas al Evangelio y están mal aplicadas también a la persona, ¿verdad? Pero dentro del texto vamos a encontrar nosotros muchas veces las palabras que el mismo Evangelio nos aparentemente nos viene coartando de decir. Por lo menos la actitud farisaica es la que Jesús ataca en el texto, que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que hace grande será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Miren cuando uno revisa los textos paralelos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles. Bueno, hay que llamarle apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. Pues hay que llamarle también profetas a los profetas. En tercer lugar, los maestros. O sea, que a los apóstoles hay que llamarles por su nombre, apóstoles. A los profetas hay que llamarles por su nombre, profetas. Y a los maestros hay que llamarles también por su nombre, maestro. Imagínense, si la situación fuera difícil, a los profesores de la escuela no se le pudiera llamar maestro. Son los que enseñan. Y el mismo Jesús, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Entonces, hay que llamar por sus nombres a estas personas, porque los mismos apóstoles y las mismas autoridades bíblicas las llamaban por su nombre. Miren Éxodo 18, 21. Dice, elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados, incorruptibles, y ponlos al frente como jefes. También podemos llamarle jefes a nuestros jefes, ¿verdad? No solo porque allí le van a decir que no le llame padre, no le va a llamar padre. El mismo Cristo en San Lucas 18, 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Si hubiera sido prohibido llamarle padre a alguien, el mismo Jesús no hubiera utilizado la cita bíblica o la palabra. No, sino que Jesús lo que está atacando cuando dice no deben llamar padre a nadie es que estaba diciéndole a los fariseos y a los maestros de la ley, porque ellos se creían grandes, se creían más que los demás.
Era una actitud farisaica la que Jesús está atacando. Está diciendo que hay que llegar uno a la humildad, a la sencillez. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres. Está tomada en cuenta la palabra de Dios. Podemos llamarle, claro, podemos llamarle padre en el sentido material a alguien, padre biológico, y también en el sentido espiritual, desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Porque el mismo Esteban, allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, del 1 en adelante, le dice, el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es así? Él le respondió, hermanos y padres, escuchen. Hermanos del mismo pueblo y padres en la fe de aquel tiempo. El mismo mártir Esteban habla sobre el padre y sobre los hermanos. Cuando ustedes oyen la parábola de Rico y Lázaro en San Lucas 16:24, dice claramente el rico, Padre Abraham, ten compasión de mí. Imagínense si hubiera sido difícil no llamarle padre a nadie, pues este rico le llama padre, porque todos los judíos sabían que Abraham era padre en la fe. Un sentido espiritual, no un sentido biológico. Y nosotros le llamamos padre al presbítero, al sacerdote, no le llamamos porque es un sentido biológico, sino un sentido espiritual, porque ellos nos han ayudado a la conversión al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Romanos 4:16, Abraham dice, padre de todos nosotros. Todos los judíos sabían que Abraham era el padre en la fe, y también todos los cristianos sabemos que el padre Abraham es padre en la fe. ¿Por qué? Por su obediencia. Y así es reconocido en toda la Biblia. En toda la Biblia. Entonces, desde el sentido espiritual, también San Pablo en la primera carta a los Corintios 4:15 va a decir, aunque hayan tenido muchos maestros en Cristo, no tienen muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio los engendró en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como que alguien me ha evangelizado a mí, como que alguien me da mi enseñanza, como que alguien me da el cuerpo de Cristo, como que alguien me ayuda en mi vida espiritual, mi consejero espiritual, mi confesor. Se está convirtiendo en ¿qué? Se está convirtiendo en un padre. ¿En un padre cómo? En un padre del sentido espiritual. Y así muchas veces nosotros debemos de entender la palabra de Dios. Así. Porque entonces al padre, al sacerdote, dice la primera carta de Juan 2:12, les escribo a ustedes, hijos míos, porque se les han perdonado los pecados. ¿Y qué es lo que hace el Padre cuando usted se confiesa? Nos ayuda con el perdón de nuestros pecados. Y Gálatas 4:19 dice San Pablo, hijos míos, de nuevo sufro dolores del alumbramiento desde el punto de vista espiritual, hasta que Cristo se forme en ustedes. Bueno, hermanos, ahí está un texto para ir meditando y para que usted vaya practicando en su casa la enseñanza y no tenga miedo la próxima vez de decirle padre al padre de la iglesia y que usted se sienta mal o que un hermano no católico le venga diciendo que no le debe llamar padre. Usted debe decirle, sí se le puede llamar padre desde el sentido de vista espiritual, ¿verdad? Entonces, quiero dejar siempre una cita bíblica para que ustedes memoricen y digan, vamos a dejar Hechos de los Apóstoles 7:2. Vamos a ver, dice, Esteban respondió, hermanos y padres, escuchen,
Hechos de los Apóstoles 7:2. Vamos al segundo. Segunda vez. Esteban respondió, hermanos y padres, escuchen. Hechos 7, versículo 2. Nuevamente. Esteban respondió, hermanos y padres, escuchen. Hechos de los Apóstoles 7:2. Bueno, hermanos, quería decirles de que a lo mejor el tema número 12, este librito tiene 14 temas, pero me gustaría que vieran la parte que vamos a dejar grabada de la introducción de este libro. Y dice, hay 2 temas más, sábado o domingo y alma. Porque allí voy a explicar, en la introducción, voy a explicar de qué se va a tratar el final del cursillo. Entonces me gustaría, como tarea, no solo memorizar las últimas citas bíblicas, sábado o domingo y alma, lo van a preparar ustedes. Va a ser la tercera fase del cursillo y espero que ustedes se esfuercen para poder hacer la tercera parte ustedes. Así que nos vamos a ir quedando ahí. Y lo vamos a hacer todo. Católicos tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude Dios a les bendiga defender a todos nuestra fe. y ánimo.